explicación. No, Esa me la porque tengo que Mao grabar. lo que va a aplicar es el discurso marxista, el discurso, el lenguaje, la jerga, pero su manera de acercarse a la realidad es más tributaria del confucianismo, de las tradiciones ideológicas de China, de Confucio, es una cosa mucho más campesina, ¿no es cierto? No hay un análisis de clase correcto en el maoísmo, no hay un análisis del imperialismo en el maoísmo, y no hay una teoría adecuada de la revolución. El maoísmo dice, miren este análisis, Mao dice, en los países campesinos, mientras más pobre, más revolucionario. Entonces Mao decía, en China vamos a hacer la revolución porque en China hay mucha pobreza, y mientras más pobre es la gente, más revolucionario. Es cierto que en China esa hipótesis más o menos le funcionó, pero después en ningún lugar más. En el Perú hay mucha pobreza, pero nosotros no podríamos decir que los más pobres son los más revolucionarios. Los más pobres están votando a veces por Keiko, ¿cierto? Entonces, Mao tiene este tema ahí, ¿cierto? Luego, Mao decía, el imperialismo es un tigre de papel, porque el maoísmo tenía una mirada, quería tener una mirada más radical, más confrontacional con el imperialismo. La Unión Soviética, Brezhnev, Andropov, los liderazgos después de Stalin, planteaban la hipótesis de la coexistencia pacífica. Los Estados Unidos por ahí, nosotros por allá, está bien, somos dos sistemas, vamos a competir, pero pacíficamente, no con guerra. Porque si hacemos guerra, ellos van a lanzar sus bombas atómicas, yo voy a lanzar mis bombas atómicas y se acaba el mundo. Entonces la Unión Soviética fue un factor de paz, ¿cierto? De desarme. Entonces la política de la Unión Soviética era no a la guerra. Mientras que Mao decía no importa, si hay una guerra atómica no hay ningún problema, porque los chinos somos tantos chinos que volvemos a poblar el planeta y no pasa nada. En verdad, si ustedes leen el libro rojo, si leen los textos de Mao, él pensaba así. Decía, el imperialismo es un tigre de papel, porque si el imperialismo da miedo, sí, asusta, eso es un tigre, parece un tigre, pero es de papel, porque es débil, entonces es dialéctico. La dialéctica para Mao era eso, era que algo era una cosa, pero también otra cosa, ¿no? Entonces había un tema ahí con el manejo de la dialéctica. ¿Por qué el maoísmo es importante? Porque el maoísmo se exporta y crece en distintos lugares. Creció en Francia, donde lo convenció a Jean-Paul Sartre, a los jóvenes de mayo del 68, todos se volvieron un poco maoístas. Creció en Perú. Entonces, de toda América Latina, los países que han tenido más presencia maoísta han sido Nicaragua y Perú. En Ecuador hay, pero es marginal. En Chile no hay nada. El Cono Sur, por ejemplo, claro, no hay maoísmo, ¿no? En Chile no hay maoísmo, en Argentina no hay maoísmo, en Uruguay tampoco, en Brasil hay un poco, pero en donde el maoísmo fue más grande fue en Perú, porque era un país muy campesino, y en Nicaragua, porque también había en Centroamérica, donde había campesinos, ¿no? El Frente Farabundo, el Frente Sandinista tenía una corriente que era de guerra popular, que era la de guerra prolongada del pueblo, que era maoísta. Porque además los maoístas a nivel de teoría militar tenían otra estrategia. La estrategia de los bolcheviques era militarmente cómo llegamos al poder, mediante la insurrección armada. Nuestro camino es la insurrección armada, es decir, los obreros un día tomamos las armas y nos levantamos en la ciudad. Ese es nuestro camino para la toma del poder. Mao decía no, para llegar al poder, la guerra campesina, del campo a la ciudad. Primero los campesinos se arman y hacen guerra y van llevando la guerra y la van trayendo a la ciudad, y al final llega a la ciudad. Mientras que para nosotros la insurrección empezaba en la ciudad, no en el campo. Entonces esa era otra diferencia que teníamos con ellos.
el maoísmo.